Buenos días, hermanos. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy de Guadalajara, México, y hoy quiero compartir con ustedes el testimonio más poderoso de mi vida. Una experiencia que cambió para siempre mi fe y mi entendimiento del poder de Dios. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 años, cuando estuve sirviendo como misionero en Somalia, África. Yo no soy pastor, ni teólogo, ni nada especial. Soy simplemente un hermano en Cristo que trabajaba como electricista en mi ciudad natal. Tengo 42 años, estoy casado con mi querida esposa María Elena y tenemos 2 hijos, Alejandro de 16 y Sofía de 12. Siempre fuimos una familia cristiana. Íbamos a la iglesia los domingos, leíamos la Biblia en casa, pero yo diría que era un cristiano promedio. ¿Saben? No era de esos hermanos súper espirituales que oran 5 horas al día. Era más bien sencillo en mi fe. Todo comenzó cuando nuestro pastor, el hermano Esteban Morales, nos habló sobre una oportunidad misionera en Somalia. La organización Luz del Mundo Misionera necesitaba voluntarios para ayudar a construir iglesias y apoyar a las comunidades cristianas en uno de los países más peligrosos del mundo para los creyentes. Al principio, cuando María Elena y yo escuchamos sobre esto, pensamos, ¡ay, Dios mío! Eso está muy lejos y muy peligroso para nosotros. Pero algo pasó en mi corazón durante esas semanas. No podía dejar de pensar en esos hermanos africanos que necesitaban ayuda. Una noche, mientras oraba, sentí claramente que el Señor me estaba llamando. No fue una voz audible, pero era tan real como si alguien me hubiera tocado el hombro. María Elena lloraba cuando le dije, «Amor, creo que Dios me está llamando a ir». Pero después de mucha oración, ella también sintió la paz del Señor y me dijo, «Si Dios te está enviando, yo te apoyo, mi vida». Los niños no entendían muy bien por qué papá se iba tan lejos. Alejandro me preguntaba, «¿Por qué tienes que ir tú, papá? No hay otros». Y yo le explicaba, «Mijo, cuando Dios te llama, no puedes preguntarle por qué a ti. Solo tienes que confiar y obedecer». Sofía lloraba mucho, pero prometimos hablar por video todas las semanas. Llegué a Mogadiscio, la capital de Somalia, en agosto del 2021. El calor era insoportable, como si fuera un horno gigante. Nada que ver con el clima de Guadalajara. Allí me encontré con el equipo. Había una hermana colombiana llamada Patricia Herrera, un hermano argentino que se llamaba Miguel Santos, y un pastor local somalí, el hermano Ibrahim, que había sido musulmán pero se convirtió al cristianismo años atrás. Ibrahim nos recibió con una sonrisa, pero en sus ojos se veía el peso de todo lo que había vivido. Me contó que había perdido a su familia cuando se convirtió, que lo habían amenazado muchas veces, pero que el amor de Cristo era más fuerte que todo el odio que había recibido. «Hermano Ricardo», me decía con su español básico mezclado con inglés, «aquí servir a Jesús significa estar dispuesto a morir por él cada día». Las primeras semanas fueron difíciles. Estábamos construyendo una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad, en un barrio donde vivían muchas familias cristianas que habían huido de otras partes del país. La pobreza era terrible, hermanos. Casas de lámina, sin agua potable, niños descalzos jugando en la tierra. Pero lo que más me impresionaba era la fe de esa gente. Oraban con una pasión que yo nunca había visto. Cantaban himnos mientras trabajábamos bajo ese sol abrasador. La iglesia que estábamos construyendo era simple. 4 paredes de concreto, techo de lámina, piso de cemento. Nada lujoso, pero para esos hermanos era como construir una catedral. «Aquí Jesús va a hacer milagros», me decía una hermana llamada Fatuma, que había perdido 3 hijos por la guerra. «Aquí vamos a ver la gloria de Dios». Todo iba bien hasta que comenzamos a recibir amenazas. Llegaban notas escritas en árabe que Ibrahim nos traducía. «Dejen de construir esa casa de infieles o van a sufrir las consecuencias». Al principio pensé que eran solo intentos de asustarnos, pero Ibrahim se puso muy serio. «Hermano Ricardo, esto no es juego. Aquí matan cristianos por menos que esto». Una noche, mientras estaba acostado en mi pequeña habitación, escuché ruidos afuera. Me asomé por la ventana y vi sombras moviéndose alrededor del área de construcción. Al día siguiente,
encontramos que habían vandalizado parte del trabajo. Habían escrito palabras ofensivas en las paredes y destruido algunos materiales. Patricia estaba muy asustada. Ricardo, yo creo que deberíamos parar por un tiempo. Esto se está poniendo muy peligroso. Miguel también estaba preocupado. Pero Ibrahim nos reunió esa mañana y nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Hermanos, si paramos ahora, el diablo gana. Esta iglesia se va a terminar porque Dios ya la bendijo. Decidimos continuar, pero con más precaución. La comunidad cristiana local se organizó para hacer guardias día y noche. Hermanos y hermanas se turnaban para proteger la construcción. Era impresionante ver cómo se cuidaban unos a otros, como una gran familia. La iglesia quedó terminada en diciembre, justo antes de Navidad. Era pequeña, pero hermosa a su manera. Ibrahim había conseguido una cruz de madera que colocamos en el frente, y las hermanas habían cosido cortinas celestes para las ventanas. El día que pintamos las paredes de blanco, todos lloramos de alegría. Se ve como el cielo, gritaba un niñito llamado Omar. Decidimos inaugurar la iglesia el día 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. La comunidad estaba emocionadísima. Habían invitado a cristianos de otros barrios, y hasta algunos musulmanes curiosos que conocían a Ibrahim de antes. Calculamos que iban a venir unas 80 personas. La ceremonia de inauguración estaba planeada para las 5 de la tarde. Desde temprano, las hermanas estuvieron cocinando arroz con pollo y preparando té dulce para celebrar. Los niños corrían por todos lados, emocionados porque era la primera vez que iban a estar en su iglesia nueva. Ibrahim había preparado un sermón precioso sobre el nacimiento de Jesús. Me había pedido que leyera Isaías 9:6 en español. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me había estado practicando toda la semana. Cuando llegó la hora, la iglesia estaba llena a reventar. Había gente parada en los pasillos y hasta afuera, asomándose por las ventanas. El calor era terrible, pero nadie se quejaba. Todos cantamos Noche de Paz en somalí, y aunque yo no entendía las palabras, la melodía era la misma y se me llenaron los ojos de lágrimas. Ibrahim comenzó su predicación hablando del amor de Dios. Hermanos, decía, Dios nos ama tanto que envió a su único hijo a nacer en un establo humilde, como esta iglesia humilde. No necesitamos edificios lujosos para adorar al Rey de Reyes. Era aproximadamente las 5:30 de la tarde cuando todo cambió. De repente, escuchamos gritos afuera y el sonido de vehículos llegando a gran velocidad. Ibrahim se quedó callado en medio de su sermón y todos volteamos hacia las ventanas. «Allahu Akbar! Allahu Akbar», gritaban voces desde afuera. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Patricia me agarró del brazo, temblando. Miguel se acercó a nosotros y susurró, «¿Qué hacemos?» Ibrahim, con una calma sobrenatural, nos dijo en voz baja, «Hermanos, sigamos con la ceremonia. No les demos el gusto de vernos con miedo». Pero yo podía ver en sus ojos que él también estaba asustado. Los gritos se intensificaron. Podíamos escuchar que eran varios hombres, tal vez 15 o 20. «Salgan de ahí, perros infieles», gritaban en árabe, aunque yo no entendía, pero Ibrahim nos traducía en susurros. «Van a pagar por profanar esta tierra santa». Algunos hermanos se levantaron para salir corriendo, pero Ibrahim levantó la mano. «No, hermanos. Quedémonos juntos. Oremos». Y entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Comenzó a cantar. Con su voz temblorosa pero llena de fe, empezó a entonar un himno en somalí. Poco a poco, otras voces se fueron uniendo. Primero Fatuma, después los ancianos, después los jóvenes, hasta que toda la iglesia estaba cantando. Era un himno que hablaba de la protección de Dios. Ibrahim nos había enseñado el coro en español. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De repente, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. «Van, van, van. Abran esta puerta o la vamos a tumbar». Los golpes se intensificaron.
Podíamos escuchar que estaban usando algo pesado, probablemente un madero o un martillo grande. Los niños comenzaron a llorar. Las madres los abrazaban fuertemente. Yo pensé en mis hijos, en María Elena, y por un momento sentí pánico. Señor, oré en silencio, si voy a morir aquí, que sea sirviendo tu nombre. Pero por favor, protege a estos hermanos inocentes. Ibrahim se acercó al micrófono. Hermanos, vamos a seguir cantando. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cantemos más fuerte. Y algo increíble pasó. A pesar del terror que sentíamos, comenzamos a cantar más fuerte. Era como si el Espíritu Santo nos hubiera dado una valentía sobrenatural. Los golpes en la puerta continuaban, cada vez más agresivos, pero nosotros cantábamos. De pronto, escuchamos gritos diferentes afuera. Ya no eran los gritos de Allahu Akbar, sino gritos de confusión y miedo. ¿Qué es eso?, gritaba alguien en árabe. Miren el cielo, gritaba otro. Ibrahim dejó de cantar y corrió hacia una ventana. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Se quedó allí parado, con la boca abierta, señalando hacia arriba. Hermanos, susurró, y después gritó. Hermanos, vengan a ver esto. Vengan a ver la gloria de Dios. Todos corrimos hacia las ventanas. Y lo que vimos, ay, hermanos, no tengo palabras para describir lo que vimos. En el cielo, justo encima de nuestra pequeña iglesia, había una luz dorada inmensa. No era el sol, porque el sol ya se estaba ocultando. Era una luz que parecía tener vida propia, que pulsaba suavemente como si fuera el latido del corazón de Dios. Pero eso no era todo. Dentro de esa luz, se podían ver figuras. Figuras humanas, pero brillantes, vestidas de blanco. Eran altas, majestuosas, y tenían, ay, Dios mío, tenían alas. Eran ángeles, hermanos. Ángeles reales, del Dios vivo, protegiendo nuestra pequeña iglesia. Los hombres que habían venido a atacarnos estaban en el suelo, algunos tirados boca abajo, otros corriendo hacia sus vehículos gritando de terror. Uno de ellos gritaba, «Es Alá castigándonos. Es Alá castigándonos». Pero nosotros sabíamos que no era castigo, sino protección. Patricia lloraba desconsoladamente. Es real. Es real. Los ángeles son reales. Miguel estaba de rodillas, con las manos levantadas hacia el cielo. Y yo simplemente temblaba, sintiendo la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Ibrahim nos gritó, hermanos, sigan cantando. Esta es la gloria de Dios manifestándose. Y cantamos. Cantamos como nunca antes habíamos cantado, con lágrimas corriendo por nuestros rostros, con nuestras voces quebradas por la emoción. La luz permaneció allí por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos 15 minutos. Los ángeles se movían lentamente, como guardando la iglesia. Algunos vecinos musulmanes que no habían venido con intenciones violentas también estaban viendo el fenómeno, algunos llorando, otros corriendo a sus casas. Cuando la luz finalmente comenzó a desvanecerse, lo hizo muy gradualmente. Primero los ángeles se fueron haciendo menos visibles, después la luz dorada se fue apagando suavemente, hasta que solo quedó el cielo normal del atardecer. Pero el silencio que siguió no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de la presencia de Dios. Todos estábamos conmovidos, transformados por lo que habíamos presenciado. Ibrahim se acercó al micrófono con lágrimas en los ojos. Hermanos, dijo con voz quebrada, lo que hemos visto hoy es la confirmación de que Dios está con nosotros. Como dice su palabra en el Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Uno por uno, comenzamos a dar testimonio de lo que habíamos visto. Fatuma decía, yo vi a mi hijo Hussein entre los ángeles. Hussein que murió en la guerra hace 5 años. Estaba sonriendo y me hacía señas de que todo iba a estar bien. Un anciano llamado Ahmed contaba. Los ángeles tenían espadas de fuego en sus manos, pero no las usaron. Solo las mostraron para que los enemigos supieran que estábamos protegidos.
Decidimos quedarnos en la iglesia toda la noche, orando y cantando. Nadie quería irse a casa. Era como si el cielo se hubiera acercado a la tierra en ese lugar humilde. Al día siguiente, las noticias del milagro se extendieron por toda la ciudad. Algunos musulmanes moderados vinieron a pedirnos perdón por lo que había pasado. Un imán local, un hombre mayor llamado Hassan, se acercó a Ibrahim y le dijo: «Lo que pasó ayer no fue cosa de hombres. Fue cosa de Dios. Ustedes tienen la protección del Altísimo». Pero lo más increíble de todo fue lo que pasó en los días siguientes. Los mismos hombres que habían venido a destruir la iglesia, uno por uno comenzaron a llegar para pedir perdón. El que parecía ser el líder, un joven llamado Rashid, vino llorando. «Vi a los ángeles», nos decía. «Vi el poder de su Dios. Yo quiero conocer a este Jesús que manda ángeles para proteger a su pueblo». En las siguientes semanas, 12 de esos hombres que habían venido a atacarnos se convirtieron al cristianismo. 12 almas que pasaron de las tinieblas a la luz por el poder de Dios. Rashid se convirtió en uno de los evangelistas más fervorosos de la región. La iglesia nunca más fue atacada. De hecho, se convirtió en un lugar de peregrinaje. Cristianos de otras partes de Somalia venían a orar allí, a ese lugar donde Dios había manifestado su gloria de manera tan poderosa. Mi tiempo en Somalia terminó en marzo del 2022, pero antes de regresar a México, Ibrahim organizó una ceremonia de despedida. «Hermano Ricardo», me dijo frente a toda la congregación, «usted vino aquí a ayudarnos a construir una iglesia de concreto y ladrillos. Pero Dios lo usó para que viéramos que su iglesia verdadera son sus hijos, protegidos por sus ángeles». Cuando regresé a Guadalajara, María Elena me notó cambiado. «Te ves diferente, mi amor», me decía. «Tus ojos brillan de otra manera». Y era cierto. Había visto la gloria de Dios de una manera que cambió para siempre mi perspectiva de la vida. Alejandro y Sofía se quedaron impresionados cuando les conté la historia. Al principio pensaron que estaba exagerando, pero cuando vieron las fotos y los videos que otros hermanos habían tomado, aunque ninguna cámara pudo captar completamente la gloria de lo que vimos, se dieron cuenta de que papá había vivido algo sobrenatural. En nuestra iglesia local, cuando doy este testimonio, siempre hay hermanos que lloran. Algunos me preguntan: «Hermano Ricardo, ¿cómo podemos nosotros ver milagros así?». Y yo les respondo: los milagros no vienen por buscarlos. Vienen cuando servimos a Dios con un corazón sincero, cuando estamos dispuestos a ir donde Él nos envía, aunque sea peligroso. He regresado a Somalia 2 veces más desde entonces. La iglesia ahora tiene más de 200 miembros. Han construido una escuela cristiana al lado, y un pequeño centro de salud donde atienden tanto a cristianos como a musulmanes. Ibrahim sigue siendo el pastor, y Rashid es su diácono principal. Cada vez que vuelvo, me llevo nuevas historias de cómo Dios sigue obrando milagros en ese lugar. Sanidades, liberaciones, conversiones increíbles. Es como si ese día de diciembre, cuando los ángeles aparecieron, hubieran dejado una marca celestial sobre esa tierra. A veces me pregunto por qué Dios me escogió a mí para vivir esa experiencia. Yo no era especial, no era súper espiritual, era solo un electricista de Guadalajara que quería servir al Señor. Pero creo que esa es la belleza del Evangelio. Dios usa a los pequeños, a los humildes, a los que el mundo considera insignificantes, para mostrar su gloria. Como dice la Escritura en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Yo era lo débil, lo necio, pero Dios me permitió ser testigo de su poder. Este testimonio ha transformado no solo mi vida, sino la de mi familia entera. María Elena ahora lidera un grupo de oración misionera en nuestra iglesia. Alejandro dice que cuando termine la preparatoria quiere estudiar teología para ser misionero. Y Sofía, mi niña pequeña, ora todas las noches por los hermanos en Somalia. Hermanos, yo no sé qué pruebas estén enfrentando ustedes hoy. No sé qué enemigos estén tratando de destruir lo que Dios ha puesto en sus vidas. Pero lo que sí sé es que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
El mismo Dios que mandó ángeles a proteger una pequeña iglesia en Somalia, puede mandar ángeles a protegerlos a ustedes. No importa cuán pequeños se sientan, no importa cuán insignificantes parezcan sus problemas o su servicio al Señor. Dios ve todo. Dios cuida de los suyos. Como dice el Salmo 91 horas y 11 minutos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A veces pensamos que los milagros son cosa del pasado, que Dios ya no se mueve como en los tiempos bíblicos. Pero yo soy testigo vivo de que Dios sigue siendo el mismo Dios de milagros, de poder, de gloria. Solo necesitamos ojos para ver y corazones dispuestos a creer. Mi oración es que este testimonio fortalezca su fe, que les recuerde que servimos a un Dios vivo, a un Dios que pelea por nosotros, que nos protege con sus ángeles, que convierte a nuestros enemigos en hermanos. No tengan miedo de servir al Señor, aunque sea peligroso. No tengan miedo de salir de su zona de confort para llevar el Evangelio. Porque donde Dios los envía, allí sus ángeles acampan. Donde Dios los llama, allí su gloria se manifiesta. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que les dé paz y les permita, como a mí, ser testigos de su poder sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si este testimonio tocó su corazón como tocó el mío al vivirlo, no olviden suscribirse a nuestro canal para más testimonios reales del poder de Dios. Y no se pierdan el próximo video que aparece en su pantalla.